Estimados estudiantes del curso Supervisión Bancaria, en el presente video vamos a presentar elementos esenciales del gobierno corporativo. Una definición de gobierno corporativo, según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, se refiere al conjunto de relaciones entre distintos actores de una organización, directorio, gerencia, accionistas y otras personas interesadas, que provee la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la empresa, los medios para alcanzarlos y para monitorear ese desempeño. El principal objetivo del gobierno corporativo debe ser salvaguardar el interés de las partes interesadas de conformidad con el interés público y de forma sostenible. Por consiguiente, un sólido gobierno corporativo va a proporcionar la estructura a la cual se van a establecer objetivos y el medio para alcanzarlos, así como el monitoreo del desempeño. Va a promover incentivos para que el directorio y la gerencia persigan objetivos en interés de la organización y sus accionistas, pero que también faciliten el seguimiento eficaz. Y por consiguiente también se genera una confianza en el buen funcionamiento de la economía del mercado. Existen diversos estándares internacionales que han establecido principios sobre gobierno corporativo. De esta manera, tenemos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la Organización Internacional de Comisiones de Mercado de Valores, la Organización Internacional de Supervisiones de Pensiones, la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros y la Red Internacional de Reguladores de Cooperativas y Cajas de Crédito. En el presente video vamos a mencionar algunos de los principios del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Estos principios manifiestan que un buen gobierno corporativo descansa en un marco legal, normativo e institucional sólido en el que los participantes de mercado pueden confiar para establecer relaciones contractuales. El marco de gobierno corporativo va a estar comprendido por la legislación, la regulación, acuerdos de autorregulación, compromisos voluntarios y prácticas comerciales que van a variar de un país a otro y según las circunstancias, historia y tradición de cada país. Por lo tanto, un gobierno corporativo eficaz en las entidades de intermediación financiero es sumamente crítico para el buen funcionamiento apropiado de dicho sistema financiero y de la economía de ese país. Tienen un rol crucial en la economía porque se da la intermediación de fondos entre ahorristas y la producción y el consumo. En América Latina ese sector es de mucha relevancia dentro del sistema financiero. Por consiguiente también se hace necesaria que la solvencia ayude a mantener esta estabilización financiera. Los principios determinan la asignación de la autoridad y la responsabilidad a través de los cuales los negocios y todos los asuntos de la entidad se van a llevar a cabo por el directorio y la alta gerencia, incluyendo lo que es la elaboración de estrategias y objetivos, la selección y vigilancia personal, la operativa del negocio, la protección de intereses de depositantes, la satisfacción de obligaciones con los accionistas, así como intereses con terceros, la delimitación de una cultura corporativa de actividades y comportamientos conforme la operativa de la empresa de una manera segura
integral y cumpliendo con la legislación y las regulaciones vigentes. El desarrollo de componentes clave como es la cultura de apetito, la capacidad de riesgo y funciones específicas del directorio, los comités de apoyo, la alta gerencia y órganos de control como la auditoría interna. Este comité definió 13 principios en los que se definen aspectos relevantes para el directorio, para la gerencia, para las estructuras de grupos financieros, la definición, identificación y control de riesgos, el cumplimiento legal y regulatorio, definición de funciones para las auditorías internas, sistemas de compensación, difusión y transparencia y el rol del supervisor. El directorio es uno de los elementos que mayor trascendencia tiene dentro de una organización, porque son al final los responsables de la estrategia, la solvencia, decisiones importantes dentro de la organización, la estructura y prácticas de gobierno, la gestión de riesgos y cumplimiento, y la definición de valores para que se transmita al resto de la organización. El órgano director puede delegar algunas de sus funciones, pero no sus responsabilidades. Es de suma importancia que el directorio cuente con la idoneidad, el conocimiento, la experiencia y las actitudes para el desarrollo de sus funciones. Puede contar con comités de apoyo, como la auditoría, el comité de riesgos, comité de compensaciones, comité de nominaciones, quienes claramente también tienen una definición de actividades para alcanzar los objetivos institucionales. La alta gerencia, por su parte, es la responsable de manejar las actividades de la entidad siguiendo la estrategia, el apetito al riesgo, los incentivos y otras políticas aprobadas por el directorio. Deben ser personas que igualmente cuenten con experiencia, competencia, integridad para que logren asumir sus funciones, cumpliendo los objetivos, tomando decisiones claras y transparentes. El marco de apetito al riesgo también se define dentro de los principios con una declaración de apetito al riesgo, siendo que el apetito al riesgo es el nivel agregado y los tipos de riesgos que la entidad está dispuesta a asumir en sus exposiciones y actividades para lograr sus objetivos. Esta responsabilidad del directorio va encaminada en la articulación que tiene que hacer por escrito del nivel y tipo de riesgos que acepta o evita para lograr los objetivos. Debe incluirse en medidas cualitativas, cuantitativas, una comunicación adecuada del apetito de riesgo a toda la entidad y una clara definición de políticas, procesos, controles y sistemas para comunicar y realizar el seguimiento de este apetito. Se define dentro del marco de riesgos, asimismo, las 3 líneas de defensa. La primera, que tiene que ver con las unidades de negocio, quienes son los tomadores de riesgo y son responsables por su gestión continua. En una segunda línea encontramos la función de gestión de riesgos, que viene a complementar las actividades de las líneas de negocio, vigilando la toma de riesgos de la entidad. Va a monitorear también el cumplimiento de leyes, regulaciones, códigos y políticas. Y en una tercera línea se encuentra la auditoría interna, con una función independiente en la evaluación de la calidad y efectividad del marco de gobierno corporativo, de sus riesgos y la relación con el planeamiento estratégico
con el sistema de compensaciones y demás procesos de decisión. El principio relacionado con cumplimiento tiene un papel muy importante porque viene a garantizar que se estén actuando de una forma responsable y ética, de manera que se estén cumpliendo las funciones aplicables al directorio y a la alta gerencia. Viene a ser entonces un asesor a estos organismos sobre el cumplimiento de leyes, normativas y demás estándares. Viene a cumplir un papel importante en cuanto a la educación a los funcionarios, la guía a los funcionarios sobre la aplicación adecuada de este marco legal y regulatorio. En el caso particular de la auditoría interna, se define un principio donde se indica que la auditoría debe proporcionar aseguramiento independiente al directorio para respaldar al directorio y a la gerencia en la promoción de un proceso de gobierno eficaz y en la solidez a lo largo de la entidad. Evalúa de una manera independiente la eficiencia y eficacia del sistema y el control interno. Colabora en la corrección oportuna y eficaz de los problemas mediante el seguimiento que lleve a cabo la administración y evalúa periódicamente el marco de gobierno de riesgos. Asimismo, los principios establecen funciones especiales para las estructuras de grupos financieros, donde se hace una clara definición de funciones para el directorio de la casa matriz, quien es el responsable por todo lo que suceda en el grupo, y se indica que debe haber un marco de gobierno corporativo de conformidad con la estructura, el negocio y los riesgos del grupo y de las entidades que la componen. El directorio y la alta gerencia del grupo deben tener claro conocimiento sobre la estructura y los riesgos que se plantean. Asimismo, se deben de ejercer vigilancias adecuadas a las filiales de manera que se lleven a cabo las medidas correspondientes conforme el tipo de persona jurídica y de gobierno que apliquen cada uno de sus filiales. Respecto a las compensaciones, se establece que debe haber una estructura de remuneración alineada con la estrategia del negocio y el riesgo, los objetivos y los valores e intereses a largo plazo de la entidad. Se establece que esta estructura debe incorporar medidas que prevengan conflictos de interés y que un componente fundamental para el gobierno corporativo es la cultura corporativa con normas apropiadas para un comportamiento responsable y ético. Los incentivos incorporados en las estructuras de remuneración no deben incentivar a los empleados a asumir riesgos excesivos. Dentro de los principios de supervisión que se asignan a entidades en los gobiernos, tienen que ver con revisiones de elementos cualitativos y cuantitativos. En el caso particular del gobierno corporativo, elementos como prácticas de la junta directiva, de la gerencia, la calidad de los accionistas, la definición de ese ambiente de control, cómo se está gestionando los riesgos, cómo es el sistema de compensación, cómo la entidad ha promovido la información y la transparencia, dentro de otros elementos necesarios para esa evaluación y calificación, que también va a depender de los modelos de supervisión de cada país. Respecto a la divulgación de información, se establece que la divulgación debe ser proporcional al tamaño, la complejidad, la estructura, la importancia económica y el perfil de riesgo de cada entidad. El objetivo de la transparencia del área de gobierno corporativo
es proporcionar información a los accionistas, depositantes y otras partes interesadas y participantes en el mercado para que puedan evaluar esa eficacia del directorio y de la gerencia dentro del gobierno de la entidad. En el caso particular de Costa Rica, el Acuerdo SUGEF 1616 establece que las entidades deben elaborar y publicar un código de gobierno corporativo. Los invito a leer en detenimiento este acuerdo, ya que contienen elementos de los indicados en este video. Les agradecemos su atención. Muchas gracias.